Y vamos a ir ahora a la conferencia final, la que va a dar cierre a este Tech Day 2022. La misma se llama Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial aplicada a la realidad de una gestión empresarial moderna. Va a estar a cargo de Julio Pallavicini. Julio es un profesional, voy a dejar esto aquí, con 30 años de experiencia liderando procesos y proyectos relativos a la gestión de tecnologías de la información y servicios de consultoría relativos a soluciones en la nube e híbridas en diversas industrias, incluyendo entre ellas telecomunicaciones, servicios financieros y gobierno, lo anterior en empresas regionales y globales, y en la actualidad lidera como gerente senior de consultoría en tecnología de EY, Centroamérica y Dominicana, la práctica de data y analítica. Con él vamos a cerrar este Tech Day y luego de la presentación de Julio vamos a ir a los premios. Les recuerdo que tenemos una importante cantidad de premios. Hoy tuvimos más de 500 personas registradas en el evento, lo cual para nosotros es un gran placer poder contarles este número. Creo que fueron 502, 503 personas, pero cuando uno ve el 5 adelante ya está contento. Así que las felicitaciones a todos. Las gracias por habernos acompañado, pero sabemos que no todos se quedan hasta el final y eso aumenta las probabilidades de ganar a los que sí se quedan, porque para ganar tienen que estar presentes, como vieron antes en la ruleta. Así que tenemos lista la presentación ya, conectada a la computadora. Julio, bienvenido y gracias por acompañarnos en el cierre de este Tech Day Dominicana 2022 y cierre de la gira Tech Day de toda la región. Aquí estamos con tu presentación. Adelante. Lo dejaron apagado. Listo. A ver si pasa la presentación. Dame un segundo. No, sí funciona. ¿Funciona? Muy bien, bueno, pues mucho gusto, es un placer tenerlos aquí. ¿Cansados? Todos estamos cansados. Pero bueno, por respeto a ustedes también, después de un arduo día y a los que nos ha tocado viajar, pues también la carrera, pues solo quisiera pedirles unos minutos de atención. Realmente yo sé que hemos visto muchísimos temas interesantes, pero hoy creo que vamos a tener otro tema más. Lo que espero es poderles hablar de algo que sea de valor en su día a día, en los negocios, en su rol. Creo que todos, como estamos muy vinculados a la tecnología, pues también hemos escuchado muchísimo de este tema de analítica e inteligencia artificial. Muchos son mitos, ¿verdad? Muchas son creencias. Por eso quisiera empezar con un tema más académico y un tema más agnóstico. No voy a hablar de marcas, no voy a hablar de software, voy a hablar de conceptos que podamos utilizar en nuestro día a día dentro de negocio. Voy a abordar 4 grandes puntos y el quinto sí, les voy a comentar un poco de casos de uso y experiencia que hemos tenido en EY dentro específicamente de la región. Tal vez para primero, vamos a ver, ok, para homologar términos. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado sobre roles como ingenieros de datos, científicos de datos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que quisiera compartirles es que tenemos que entender cuáles son las principales disciplinas alrededor de todo lo que llamamos el ecosistema de la gestión de los datos. Y para empezar con esto, lo primero que quiero decirles es que cuando creemos que tener muchos datos es bueno, pues no, ese es el primer mito. No porque tengamos muchos datos vamos a poder encontrar información de valor. De hecho, el primer problema que todos enfrentamos en esta temática
es que el exceso de datos es malo, porque tenemos mucho trabajo y poco beneficio. Para entender este tema, pues también tenemos que, dentro de las disciplinas, entender que todas interactúan entre ellas y hay especializaciones dentro del ecosistema en la gestión de los datos. Quiero hablar más de lo que hoy en día tenemos más de moda, que es la analítica avanzada. Cuando observamos datos que no son necesariamente información, el gran problema que vamos a enfrentar es cómo convertirlos en información. Superando eso, vamos a llegar a un punto en donde la analítica va a ser un tema más que todo post-mortem. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Eso no nos ayuda en nada para nuestro día a día. Entonces, cuando combinamos analítica avanzada, es entender por qué pasó y predecir lo que va a pasar. Combinado con inteligencia artificial, tenemos dos armas y dos disciplinas sumamente poderosas. Antes, creo que, ¿cuántos han trabajado aquí con bases de datos, que llamamos las bases de datos estándares, las que podemos llamar las primeras generaciones, las que son on-premise, ¿verdad? Con licenciamiento puro? ¿Cuántos hemos trabajado con bases de datos, con licenciamientos? Cuando terminamos de implementarlas, ya están desactualizadas, ¿verdad? Entonces tenemos que dedicarnos a otra vez empezar de cero, buscar lo que está más nuevo en tecnología. Pues lo que vimos, los que vivimos esa evolución, nos damos cuenta que hoy ya eso no es un reto. O sea, especializarnos en base de datos realmente no trae valor a nivel de negocio. El tema es qué hacemos con lo que está en esos famosos data warehouse, ¿verdad? Después de esa evolución se empezó a hablar de los data lakes. Ok, pero seguimos pensando en el tema de almacenamiento. ¿Cómo explotamos esa información? Pues es cuando combinamos la analítica avanzada, la búsqueda de patrones, tendencias, cosa que nos ayuda a predecir. Y se combina con los famosos algoritmos. Los algoritmos son los que con inteligencia artificial pues nos van a ayudar a automatizar, quitarnos esa parte tan engorrosa. Primero, con respecto a la analítica de datos, no podemos pretender correr si no caminamos primero, ¿verdad? Pues lo que tenemos aquí es un esquema que me parece que simplifica este entendimiento. No podemos pretender tener una analítica avanzada si no tenemos las bases suficientes para llegar ahí. Es por ende que lo primero para ordenar la casa, ¿verdad?, es tener un gobierno de datos. No sé cuántos han construido una casa aquí. Han pasado por un proceso de construcción de casa, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ustedes se sentarían a hacer, bueno, antes de construir la casa? Incluso antes de pedir el crédito para construir la casa. Los planos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le va a preguntar un arquitecto? Bueno, el diseño era, bueno, ¿cuántos quieren vivir en esa casa? ¿Va a vivir usted solo? ¿Tiene hijos? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuál es su necesidad? ¿Va a tener un coche o va a tener 3 o 5 si tiene mucha plata, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que sacrificar para obtener sus necesidades primarias? Porque no puede tener todo. Bueno, apenas que sea Elon Musk o alguien así, pero tiene que sacrificar algo para obtener otra cosa. Entonces, lo primero es el gobierno de datos. Eso viene acompañado de la famosa arquitectura. De hecho, antes de llegar a los planos, uno tiene que tener esas necesidades definidas. Pues es lo mismo cuando administramos los datos. Primero tenemos que tener claro hacia dónde queremos llegar. Hay esfuerzos que no valen la pena. La limpieza de los datos, les aseguro que es el primer esfuerzo que vale la pena. De ahí evolucionamos. ¿Cómo vamos a poder hacer
inteligencia de negocio si no tenemos ordenados los datos. Me acuerdo que una vez hicimos una implementación en un cliente, después de llevar todo este proceso, me regaló un premio que todavía me dejó pensando, ¿verdad? Implementamos la solución de Business Intelligence y era un gerente de una empresa en un rango muy alto. ¿Y qué creen que fue lo primero que me preguntó después de que implementamos un proceso de gobierno de datos, de arquitectura de datos, todo un proyecto? Ya tenía sus dashboards, sus indicadores, hasta en tiempo real. Y lo primero que me preguntó fue, ¿cómo hago para exportar Excel? Seguimos haciendo cambios tecnológicos, pero no hacemos un cambio mental sobre las herramientas. Se supone que todo ese proceso lo hicimos para tener herramientas dinámicas y no tener que usar tablas estáticas que me dicen el postmortem, pero no me dicen las tendencias, para empezar. Entonces vean que esto va muy ligado a la mentalidad que tengamos como líderes de cada una de nuestras empresas. ¿Para qué hacer un esfuerzo si al final seguimos pensando de una forma en donde no explotamos ese esfuerzo? Y obviamente, pues ya cuando tenemos un orden en los datos, pues entonces ya estamos preparados para empezar a correr, ya entrenamos. La analítica avanzada se trata de, en conjunto, con la inteligencia artificial, de combinar dos herramientas súper poderosas. En teoría, la inteligencia artificial, pues la podemos definir de forma muy sencilla. Yo resumiría esa definición, como decíamos en Microsoft cuando trabajé ahí, es una forma de amplificar el ingenio humano. Ok, la forma teórica. Pero ustedes me dicen, ¿y eso qué? Ese es un concepto. ¿Cómo paso del concepto a la práctica? Bueno, lo más importante es entender que en la práctica todo eso se traduce a una serie de herramientas tecnológicas bajo las cuales concretamente implementamos ese concepto. Todo lo que son temas y tecnologías como Computer Vision, Natural Language Processing, Speech Recognition, Machine Learning, Deep Learning, entre otras. Todas estas tecnologías, la gran ventaja es que a diferencia de hace mucho tiempo, en donde conceptualmente ya teníamos inteligencia artificial, realmente la inteligencia artificial, como vamos a ver dentro de poco, no es nada nuevo, y ahorita les explico por qué. Podemos resumir que al final de cuentas ya tenemos aquí tres grandes factores, que son los beneficios de combinar ambas disciplinas. Pues la mejora continua, la velocidad y la optimización del tiempo. Ahora bien, ¿por qué les decía que no es nada nuevo? Porque realmente el concepto de inteligencia artificial como amplificador del ingenio humano es muy antiguo. No sé si ustedes se acuerdan de los primeros autómatas, ¿verdad? Los primeros autómatas realmente en una lógica muy similar al algoritmo, nosotros ya estábamos pensando en esa automatización inteligente. Desde hace un siglo veíamos los autómatas y podíamos ver cómo era un intento de imitar capacidades humanas. Pues bien, hoy por hoy, todos desde hace décadas estamos utilizando inteligencia artificial. Cuando ustedes, desde una simple presentación de PowerPoint, ya el mismo sistema operativo de PowerPoint les propone un diseño mejor, es un simple algoritmo, ¿verdad? La diferencia es que con algoritmos más avanzados podemos hacer cosas más avanzadas. Cuando incluso, bueno, el más viejo que me acuerdo de la última década es el de Amazon. Desde cuando analizar los clics que doy o que un algoritmo, ¿verdad?, me proponga un siguiente producto, un siguiente servicio,
es complejo, realmente es algo muy sencillo. El tema es que los algoritmos han avanzado en función de la tecnología que podemos aplicar para que mejore. La gran diferencia es que hace muchas décadas este algoritmo tan complejo no podía ejecutarse de una forma práctica. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad de cómputo suficiente para algoritmos complejos, no teníamos almacenamiento suficiente para un algoritmo complejo. Aquí creo que un presentador anterior hablaba de máquinas en donde programábamos con tarjetas, ¿verdad? O cuando tenía un mega de RAM, ¿verdad? La computadora que usábamos. Bueno, eso es etapa superada. Ya tenemos soluciones en nube. De hecho, no conozco ningún fabricante de software que no tenga algo en nube que todavía exista, porque ya es un must do, ya es una necesidad para operar. Ahora la pregunta es si usamos una arquitectura híbrida, es decir, on-premise con nube, ¿verdad? Porque no conozco a nadie que se quede operando 100% on-premise. Bueno, todos los días aprendemos algo. No sé si ustedes conocen una empresa que opere completamente aislada de una conexión de datos con acceso a internet. Yo por lo menos ya no veo ninguna. Entonces la realidad es que el escenario nos ha llevado a una situación en donde todos usamos, querramos o no, la nube. Siendo así, entonces todos estos ejemplos son ejemplos de inteligencia artificial del pasado. Realmente ya están operando implícitos en nosotros. Vean, por ejemplo, este tema de redes sociales. ¿Para qué cree que están las redes sociales hoy en día? Es el mejor producto para mercadeo y ventas. El que no esté en redes sociales difícilmente va a sobrevivir en las siguientes generaciones. Entonces ya es un tema de la realidad. La pregunta de hoy es: ¿para qué aplicamos inteligencia artificial y analítica avanzada? ¿Para qué la aplico? En resumen, para innovar. Cualquier tipo de tecnología que estemos utilizando alrededor de inteligencia artificial tiene ese fin último. Si no hago mejor mi proceso para innovar, desaparezco. Siendo así, realmente lo interesante aquí es que esos retos de negocio nos llevan a justificar la solución y esa inversión. En el pasado se hacía TCOs, se hacía análisis de retorno de inversión. Hoy en día lo que hacemos es precisamente ver qué retos soluciono para sobrevivir, para competir, algo para ser mejor que mi competencia. Y en ese sentido, no ser el número 2 o 3, porque el número 2 o 3 va desapareciendo poco a poco. Entonces veamos los retos y desafíos que enfrenta tanto la analítica como la inteligencia artificial. Bueno, el primero, que es el que más me gusta, es que todos estamos ahogados en datos. Y cuando hablo de ahogados, es que ahorita estoy presentando y mi buzón, ¿verdad?, del inbox, el correo electrónico, se sigue llenando, y cada vez mis compromisos empresariales son mayores. Cada segundo que yo dedico a cualquier otra cosa es incrementar los datos que se van apilando. Los hilos de información. Empecemos con los hilos de datos. Hoy hablábamos de un tema muy interesante en el desayuno con varios de los que asistieron sobre omnicanalidad, temas de omnicanalidad. Resulta ser que el principal reto de la omnicanalidad es precisamente cómo vinculo todo ese servicio de diferentes canales para generar una experiencia del cliente superior. Ya no se trata de cumplir como mis indicadores. ¿Cuántas llamadas atendiste? ¿Cuántas conversaciones por chat cerraste? ¿Verdad? Ahora es cómo se sintió el cliente mientras lo estabas atendiendo por cualquier canal, para finalmente tener un enfoque y estar centrados en el cliente.
Necesidad de negocio versus tecnología. Bueno, a veces más bien tanto cambio tecnológico cuando termino de implementar cualquier solución ya es obsoleta. Ya hay una nueva tecnología. Y lo que es la entropía de datos, conocida mejor como esa incertidumbre de lo que estoy percibiendo en las diferentes fuentes de datos. El famoso dicho garbage in, garbage out. ¿De qué sirve todo ese proceso que les enseñé de madurez en la gestión de los datos si al final de cuentas percibo de que los datos con los que estoy tomando información están equivocados? Y no hablo de datos corruptos, hablo de que mi fuente de datos me está dando datos equivocados sobre ventas, sobre finanzas, sobre cualquier tema a nivel de los tomadores de decisión. Cada uno de estos retos se convierten en soluciones y razones por las cuales tengo que invertir en esto. Y recuerden, es una inversión no de inteligencia artificial, es de todo un ecosistema. Yo puedo estar haciendo inteligencia artificial sobre datos que realmente no tienen valor. Y en cuanto a inteligencia artificial, realmente el gran reto es la confianza. Díganme quién está 100% seguro de lo que me sugiere un algoritmo como recomendación. Siempre nos queda como la duda, ¿verdad? Y si este Robotic Process Automation que implementé en mi proceso financiero se equivocó, y si estoy haciendo mi forecasting de ventas con base en un algoritmo que se equivocó, y ahí está mi cuello como gerente, como líder del área, ¿verdad? Esa incertidumbre es el primer reto que tenemos en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en resumen, cuando desarrollamos estos algoritmos, desde un chatbot, que igual ya el chatbot es un tema bastante antiguo, realmente hablamos de asistentes digitales, porque un chatbot realmente cualquiera de nosotros en 15 minutos hace un chatbot, ¿verdad? Como tal. Un chatbot que haga respuesta a preguntas frecuentes. En Microsoft teníamos una herramienta que estaba en la nube, estaba en Azure, y él te iba guiando para hacer un chatbot en 15 minutos. Ese era el reto. En 15 minutos usted tiene un chatbot. Subía preguntas con sus respuestas en la nube, ahí está el chatbot, ejecutando ese algoritmo. Pero el tema aquí es realmente tener algoritmos que me ayuden a hacer procesos mucho más complejos. Por ejemplo, el del forecasting para ventas o el forecasting financiero. Entonces, al final, el gran reto con inteligencia artificial es que es tan buena como el profesor que entrena el algoritmo. Al final de cuentas, somos nosotros responsables en inteligencia artificial de que sea confiable. No sé si están familiarizados a cómo es que se desarrollan los algoritmos de inteligencia artificial, desde el reconocimiento de voz hasta, por ejemplo, algoritmos que hacen un forecasting de ventas. El gran secreto es entrenarlo para que ese algoritmo aprenda de sus errores, aprenda de lo que está haciendo mal, y de esa forma el nivel de incertidumbre sea cada vez menor. Es ahí donde entra la precisión. Se supone que un algoritmo perfecto es el que no lo es, porque siempre está aprendiendo, siempre está buscando cómo mejorar el proceso. Entonces jugamos con un nivel de incertidumbre que relativamente es aceptable, porque al final nos lleva a mejorar algo que hacíamos tal vez mal. Bueno, viendo todo esto, en resumen, ¿qué es lo que está pasando en la región? Y les vengo a contar más que todo experiencias que hemos tenido. Dentro de EY, Centroamérica y Dominicana, nosotros hemos visto algunas características. No está sirviendo el algoritmo aquí, entonces yo creo que necesito ayuda para que me pasen el slide. Bueno, ¿cuáles han sido los primeros pasos en la región de nuestros clientes? ¿En dónde se ha enfocado
con temas de analítica e inteligencia artificial. Bueno, Business Intelligence, ¿verdad? La inteligencia de negocio, que básicamente es simplificar el proceso de toma de decisión, buscando tendencias y patrones, haciendo esa minería de datos dentro de ese universo para poder transformarlo en información de valor, poder predecir en ciertos procesos de tal forma que tome una decisión más certera. Document Intelligence es muy interesante porque básicamente es eliminar todo ese papeleo. Para mí, por lo menos PDF, archivos de PDF es papeleo, porque sencillamente al digitalizar pasamos de una pila de papeles a una pila en la memoria de servidores de archivos que igual tengo que revisar uno a uno, entonces no hay ninguna ventaja. Con Document Intelligence nos han pedido automatizar ese proceso de entender qué traen los documentos, leer los documentos y buscar exactamente la información que necesito para una auditoría, para un simple proceso de aprobaciones en un flujo de aprobación, etc. Análisis de redes sociales. Este es sumamente intenso dentro de nuestros clientes. Piden constantemente, bueno, hacer un análisis sentimental de lo que nuestros clientes están opinando de mi empresa. ¿Por qué están opinando mal? ¿Qué fue lo que causó esa opinión mal? Y dar recomendaciones de atención con respecto a esos clientes. Forecasting financiero, como les mencionaba antes, automatización del forecasting de demanda, el famoso RPA, ¿verdad? Automatizar procesos para que en este caso el analista financiero, en lugar de estar revisando papeles, tome decisiones o mejores decisiones con base en información certera. Y la analítica predictiva, que se aplica a cualquier proceso de negocio y en cualquier tipo de industria. Y eso es algo que quiero mencionar ahora porque es importante. No necesariamente las industrias clásicas son las que se benefician con esto. Y el chatbot, que ha ido más allá de ser el desarrollo típico de un chatbot, como le mencionaba, aquí lo importante es saber analizar ese universo de datos que viene de los famosos chatbots. Cuando un cliente se conecta por un canal, chatbot o agente digital, es cualquier cantidad de información de valor que nos genera a nosotros para ese análisis 360 del cliente. Es increíble, a veces hay clientes que ni siquiera perciben que es un chatbot. A veces se pone a conversar con el chatbot y el entendimiento del lenguaje natural para que se convierta en un verdadero agente digital es cuando uno encuentra satisfactoriamente que el cliente se siente identificado a nivel personal con ese agente digital, siente que está hablando con una persona. Cuando se entera que es un chatbot, pues obviamente ya entra otro proceso, pero el que aprenda a ser un asistente digital es crítico para sensibilizar el éxito que tenemos con ese canal. Y definitivamente cada industria tiene una característica diferente. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, en servicios financieros, utilizan mucho la inteligencia artificial para todo lo que es control de fraude, para todo lo que es anti-money laundering, que es algo que para ellos les pega directo, ¿verdad?, en la credibilidad de la empresa, para todo lo que es credit scoring, etc. Incluso industrias que no vemos tan comúnmente utilizar inteligencia artificial, todo lo que es real estate. Es increíble cómo ahora hacen análisis de los potenciales clientes, incluso análisis crediticio de quién está interesado en una propiedad. Y eso se conecta muy fácilmente con las mismas instituciones con las que los clientes están buscando ese crédito. Bueno, tecnología, media y entretenimiento, ni qué decirlo, telecomunicaciones y en ciencia de datos. Y tuvimos precisamente clientes del sector salud, clínicas privadas, que para poder correlacionar información de los diferentes expedientes utilizan algoritmos ya incluso preconstruidos con esa especialización. Hay fabricantes de software que ya traen formatos de algoritmos por industria
que se pueden utilizar fácilmente, ya incluso están montados en la nube, automáticamente tienen todo, almacenamiento, el algoritmo, el procesamiento, y lo que necesitan es personalizarse al negocio. Entonces todo esto se está demandando hoy en día y la gran diferencia es la especialización hacia la cual nos dirigimos en cada una de las disciplinas, como les mostraba, y en cada uno de los roles relativos a cada proceso de negocio. Pues bien, considerando el tiempo, pues voy a dejar la conversación aquí. Yo sé que esto podríamos hablar mucho tiempo, muchos días, pero espero que por lo menos esto, como una abrebocas, les haya servido de información de valor. Muy agradecidos por el tiempo y los felicito por este excelente día. Muchas gracias, Julio. Tenemos unas poquitas preguntas, si te parece, para ver de la gente Claro. que te escuchó. La primera no la entiendo bien, pero dice, ¿cuál es más conveniente, analítica avanzada o inteligencia artificial? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque realmente no hay ninguna más conveniente. El gran poder es cuando trabajan en conjunto para poder desarrollar un proceso holístico avanzado. Es correcto, la convergencia al final es lo que redunda en el resultado. ¿Cuáles son las herramientas más efectivas y convenientes para limpiar los datos, que fue una de las tareas que dijiste que se debían hacer? Sí, bueno, nuestro compromiso como consultores es que somos agnósticos a marcas y fabricantes. Entonces, esa fue una bola en curva que me tiraron, ¿verdad? No puedo recomendar una marca, pero definitivamente créanme que cualquiera en nube es sustancialmente mejor, considerando que tienen esas tres combinaciones: un alto procesamiento, un alto almacenamiento y múltiples herramientas en una sola plataforma. Y la última, ¿cuál es el principio o dónde debemos partir para resolver un problema de datos? Bueno, va a depender de en dónde está el problema. Si ustedes se acuerdan, yo mostré un gráfico que básicamente es una evolución. Depende de dónde está el problema. Puede ser que mi problema esté desde la raíz, es decir, desde las fuentes de datos a las que estoy accesando, con una muy mala calidad de datos, o puede ser que el problema sea, ya me lo están despertando. Sí. El problema puede ser más bien al final. Tengo una excelente gobernanza de datos, una excelente arquitectura, pero no estoy analizándolos en tiempo real, que es un problema. Siempre la información, si llega tarde, es información que no es de valor. Cierre de lujo para la gira Tech Day. Gracias, Julio, de nuevo. El aplauso gracias, Marcelo. para él.